Ni siquiera me voy a poner de pie. No, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? O si quiere, conteste. Acuérdese de que Tito Monterroso le encantaban las entrevistas, estar en el candelero. Una amiga mía le dijo, le voy a hacer una entrevista. Pasaron 15 días y todo angustiado Tito Monterroso le habló a la compañera y dice, ¿qué pasó? ¿Cuándo me entrevista? Ya tengo las respuestas. Entonces, alguien que quiera preguntar. Sí. Maestro, lo que pasa es que hay personas que están por el horario de 12 a 1 y casi el mismo número están a favor de 5 a 6. Entonces, no, pues básicamente sería... En la tarde yo no puedo. No puedo. No, yo todo en la mañana para no echar doble viaje. Imagínese ya en la tarde que me pongo a hacer mi trabajo último, otro día mando mis artículos, en fin, no, en la tarde yo no me inspira. De las 10 hasta la hora de la comida, lo que escojan. Pero después de todo, no sé si ese es el principio. Sí, cuántos y a qué hora pueden, y luego ya tenemos el local para la porquería de aguachirle que dan aquí de café, pues es muy buen, no, muy buen café. Que le tocaba a usted, por eso dije aguachirle. Allá no le tengo miedo, pero allá. De veras, qué excelente café. Es de Cuitláhuac y es de altura. Es de Cuitláhuac, el bueno, porque tenemos también quincalla. Y quincalla otorga. Bueno, entonces, tenemos mucha indefinición acerca del taller de teoría política. A ver qué podemos concretar. Maestro, pues que ahorita que se termine, que me digan quiénes estarían a favor de venir de 12 a 1. 12 a 1, que creo que sería lo ideal. Un sábado sí y uno no. Eso no me había fijado, uno sí y uno no. Sería. Bueno, es el horario. Oiga, no sería para nosotros, para nuestra agenda, que el sábado que hay cine hubiera aquí taller y así llevaríamos nosotros esa cuenta. Sábado de cine es el mismo de teoría política. Recuerden, dentro de 8 días, bueno, el próximo sábado tenemos cine y por más que Rosita todavía no se incorpore a las tropas, posiblemente, a reserva de lo que ustedes quieran, del próximo sábado en 15 nos vamos a la Jusco. Nos vamos a la Jusco a comer quesadillas y sobre todo de queso. Y a reserva de que algunos digan que no es el día adecuado de este sábado en 15. Y al regreso, bien comidos, nada más, tenemos la película. Que por cierto, a ver quién es el valiente o la valiente que se eche encima la responsabilidad de buscar películas. Eso sí, pura película dentro de la ley, de las de 10 pesos. 20 cuando mucho. Porque necesito una buena colección. He estado amolándome los ojos, me arden, ya no veo bien, ya no distingo rebozo de... Bueno, a estas alturas iba a decir de pantalón. Pantalón. Una vez a la baja, me bajé en CEU del metro, iba una mujer como de 40 años, hermosa,
y con vestido, y no minifalda, el vestido tradicional, y me acerqué a riesgo de una cachetada y le dije, mire, a mi edad creo que puedo darme este grupo, usted es bellísima, una sonrisa de ella, ya me fui, yo camino a risa, les aseguro que se quedó encantada ese día, porque de corazón le dije, es bellísima, llevaba vestido, es algo insólito, ¿a quién puede un vestido? Y entonces he estado viendo películas pacotonas una y otra, y he estado leyendo los periódicos en la computadora y haciendo mis artículos. ¡Qué soba para los ojos! Utilizo esas cosas amarillas, esos lentes amarillos, igual de mal. En fin, está en veremos el taller de teoría política. Falta prácticamente todo. A mí los recados del domingo 6 me ilustran, porque veo que estamos en la pura calle. Caramba, querría yo pescarme un mensaje que dijera yo, que indicara, ahí es el indicar, que indicara que la persona conoce de teoría política, ¿no? Reniegos a base de puro vendepatrias y obviedades de esa naturaleza. Por eso creo yo que es urgente que tengamos nuestro taller de teoría política, para empezar desde Estado, tiene dos acepciones, allí lo veremos, Estado hasta parlamentarismo y algo que debemos conocer todos, que es fundamental, chanchullos, y que voto por voto, casilla por casilla, todo esto, pero sobre todo tener teoría política para evitar en lo posible el condenado cortoplacismo. Entro a las redes sociales, a una de ellas, para anunciar el tema de las 6 de la tarde, y veo allí a la derecha todos los mensajes. Pura basura. Me refiero a los que hablan de política, pura basura. Los que no hablan de política, pura escatología. Uno que otro habla de mujeres, pues algo es algo. Qué pésimas cosas. No, hoy hice no sé qué y me tomé 3 chelas. Esto, un mensaje. Pero me refiero nada más a los de política. Entre Peña, el tal, ya se me olvidó su nombre, y la Gordillo, no avanzan de eso, no avanzan. Es un machacar, remoler, rumiar, lo mismo, y con las mismas palabras, las mismas expresiones, las mismas ofensas. Entonces, sí necesitamos mucho esta disciplina, esta materia. Acuérdense, yo di clases en ciencias políticas y sociales durante un tiempo y no supe ni cuánto iba a ganar ni nada, no me interesaba. Pero me mandaron llamar, me dijeron, no, usted no puede estar aquí porque tiene plaza en Radio UNAM. Y pues ya, pero me dijeron, y viene usted a pasar los exámenes de estos compas. Ya lo dije por la paz. Entonces, podemos trasladar eso al taller de teoría política. Por cierto, en cuanto los oí hablar, pero ¿qué clase de lenguaje es el que están utilizando ustedes? Es el mismo de los maestros, nunca nos dijeron, tiene como 2 años que no cambiamos ya saben que no se dice tiene. Entonces, todo esto
hay un retraso, un atraso tal en materia de teoría política que pues por eso hacen con nosotros lo que quieren hacer, a lo que les da su gana, a lo impune. Bueno, pues entonces vamos a platicar de otra cosa. Maestro, yo tengo 2 películas, pero no sé si usted ya las vio. Si son 3X, pasen. Una es una película irlandesa que se llama Padre Nuestro, Bueno, muy triste en cuanto a la situación de no, reglas morales. No vaya a decir de qué se trata. Haga el favor de prestar bien usted las ve uno y si es buena, olvídese de que la va a haber regreso. Pero otra, cuando Buda explotó de vergüenza. ¿Y qué tal es? A mí me gustó. Ya me la calibré a usted. Una película boba, simplona, sin chiste, la película más tonta. Ay, me hicieron comprarla y voy viendo aquello. No sé nada. A ver. Bueno, pero ya vamos a dejar las películas. De todas maneras, como que yo exploté de vergüenza ahorita con este detalle. Una bola de escuincles que reproducen los esquemas de la violencia de los adultos. Vamos a hablar ahora del tiempo de vida, si lo estamos aprovechando, si lo desperdiciamos. Y para esto voy a acudir de nueva cuenta a la mitología, comenzando, es César el que llega. Espero un momento. No digo espero porque César es uno de los colaboradores con la maestra Chela de estos planes. Entonces les digo, miren, nuestro tiempo de vida, las oportunidades que dejamos pasar y que todo esto es como el agua corrediza que no puede ir en sentido contrario. Esto de las oportunidades, ese de no estar viviendo nuestro tiempo, nuestro aquí y nuestro ahora, me hace pensar en el juego de ajedrez. Quien lo conoce sabe que es el más bello, el más apasionante y el más limitante de los juegos, porque cuando comienza uno a tomarlo en serio ya no se acuerda de nada, ya no vive uno más que para el ajedrez. Pero ahí hay una jugada simplísima que es el peoncito, el más pequeño de la jerarquía de las figuras del ajedrez, no puede caminar más que una única, avanzar una casilla, una nada más, casilla por casilla, nunca zócalo. El pueblo unido jamás será vencido. Todo eso vamos a ver la estupidez que significan los conjuros mágicos. Este puño, sí, bueno, esto en otro taller, el de teoría política, las estupideces y por qué lo son, conjuros mágicos y por qué. Bueno, el peoncito solo puede avanzar una casilla y comer de ladito a otro peoncito. Y así me parece que su destino irremediable es morir. El que llega a coronar, de pronto de ser un pobre peoncito se siente reina, dama reina, o lo que quiera, lo que más le convenga al que maneja las piezas. Entonces, así nosotros, avanzar una casilla y nunca poder regresar, una casilla,
Y entonces ese tiempo de vida se me figura que está muy bien expresado, está muy bien simbolizado en algunas figuras de la mitología. Por ejemplo, lo más conocido, Odiseo, para no caer en el embrujo de las sirenas, que no eran mujeres con cola maravillosa de pescado, sino que eran pájaros, eran aves, no eran sirenas de las que uno cree que eso es una tontería, eran aves, cantaban hermosísimo y era un embeleco que quería uno irse con estas aves. Puro pájaro de mala de cuenta, que yo las conozco. Bueno, entonces él le pone cera de Campeche a los oídos de los marinos y se deja atar al palo mayor, que si quieren ustedes ver el sinónimo en el diccionario, allá ustedes. Quien se viene que conoce el sinónimo. Bueno, al palo mayor. Allí se dejó que lo ataran, oyó el canto de las sirenas, que eran aves canoras, pero no cayó en el engaño para seguir en su aquí y en su ahora. En cambio, los lotófagos, los marinos llegaron al país de los lotófagos, que unos, no es cierto, es mito, pero es más cierto que la realidad. Los sitúan en el norte, los sitúan en el poniente. El poniente es el lugar mágico, es el de Quetzalcóatl entre nosotros. El malvado norte es el del más poderoso, que se llama Tezcatlipoca, y su color es el negro. Entonces, sitúan casi siempre en el poniente el lugar donde los lotófagos se alimentaban de loto, pero un loto que nadie conoce qué clase de flores, no frutos, qué clase de flores hayan sido, que tenían el sabor de la miel y hacían olvidar todo, y eran felices, pero felices a la manera de los niños en el vientre materno, o cuando todavía no tienen lo que se llama uso de razón. Estos lotófagos eran felices, no había problemas en derredor, porque simplemente no los asumían. Comieron esta clase de loto los marinos, felices, dice la Odiseo, vamos a ir a Ítaca, vamos a seguir nuestro camino, un camino terrible el de la Odisea, porque se echó de enemigo nada menos que a Poseidón, porque destaparon unos odres de los vientos y demás. Entonces, los tuvo que sacar a fuerza esos marinos, que estaban felicísimos, y purgarlos o algo por el estilo, para que volvieran a ser humanos, para que volvieran a ser adultos, para que pudieran volver a asumir su realidad dificultosa, pero que era la auténtica y no esa salida fácil y quitarle el cuerpo a la realidad, tomando flor de loto, como otros toman licor, o como en un mundo feliz, unas copas de soma, 2, 3 al día, y todos felices. Todo esto es evasión y no se vive, no viven. Por eso insistimos, y no nada más yo, detrás de mí Freud, Fromm, Jung y otros imitadores. como Eva y Adán no vivían. Si vivían, no estaban conscientes de que estaban vivos, simplemente eran parte de la naturaleza, como los otros animalitos, hasta que los expulsan del paraíso, en fin, hasta que conocen el amor, todo esto hasta que se vuelven adultos. Así los del soma, así los del loto, se tiene que sacar a la viva fuerza a estos, porque ya se volvieron niños, se volvieron
animalitos. Gilgamesh es la saga más bella, el poema épico más hermoso de la primera antigüedad, porque es el escrito de sumerio más antiguo, que está escrito en lo que se llama lenguaje, escritura cuneiforme. Está Gilgamesh después de muchísimas aventuras, exactamente una odisea, llega hasta donde vive Utanapishtim, se llama el Noé, que siglos antes de la Biblia resistió con una barca en la primera, el diluvio universal. Todavía no se conocía en la Biblia, todavía la Biblia no existía, y ya existía el diluvio, ya existía Noé, que en pago de que era buena persona, era un hombre justo, le dijo el Dios, se me ha olvidado el nombre, que hiciera una barca, que llevara animales de todo tipo, lo que ya sabemos, y de premio le dio la inmortalidad. Era muy difícil llegar hasta Utanapishtim. Llegó Gilgamesh porque su amigo, unos dicen que un primer caso de homosexualidad, otros dicen que era amistad limpia, es lo de menos. Enkidu, otros llaman Enkidu, Enkidu había muerto y dice: quiero resucitar a mi amigo. Y después de muchas peripecias, Utanapishtim le da una rama correspondiente a la rama dorada que le da a Eneas la Sibila para que vaya al inframundo a ver a su padre Eneas. Entonces se vino con la rama de la inmortalidad. Él, su amigo, iba a resucitar, él iba a ser inmortal e iba a ser inmortales a los habitantes de Uru, o Uru, según se llama la ciudad de donde él era el soberano. Le viene un sueño y con su ramita a un lado llega una de las perversas de la historia y de los mitos y de las leyendas de todos los tiempos. Llega una serpiente, le roba la rama de la inmortalidad y se queja horriblemente Gilgamesh. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y en su dolor le habla Enkidu, le dice: pero ¿por qué te acongojas? Yo ya estoy donde debo estar, y tú has hecho de esta ciudad, la amurallaste, hiciste tú una ciudad, ya tienes la inmortalidad en ese sentido. Has trascendido, te vas a morir, pero trascendiste, así que no hay problema ninguno. Iba a ser inmortal de alguna manera, iba a romper su destino Gilgamesh. No pudo ser. Y está la similitud espléndida con el que viva o no viva de la Divina Comedia. Hay interpretaciones casi siempre filosóficas, religiosas, morales, en donde quien la haya leído se acordará que comienza del meso del camino de nuestra vida. En medio del camino de nuestra vida, él tenía 35 años y qué poca vergüenza los que no. Dice la Biblia que el hombre debe morirse a los 70 años. Hay unos desvergonzados. A los 70 años. Entonces, la mitad de la vida son 35. En medio del camino de la vida, se internó en una selva oscura. Hizo un acto de reflexión, de autocrítica, de autoconocimiento. ¿Qué carambas he hecho en mi vida a los 35 años? Y en esa selva oscura se pierde. Por allá en el poniente estaba pues poniéndose el sol, quería llegar a ese rumbo, pero se pierde. Y además le salen 3 fieras
un tigre, un leopardo y una loba, y no haya que hacer, invoca al Creador, y viene un poeta, Virgilio, y le dice: yo te voy a llevar al infierno. Qué bonito valedor. Exactamente, miren eso. Llega Virgilio y lo saca de aquel peligro, de aquella selva. Fue su valedor, le dio a valer. Entonces, todas las interpretaciones, desde que es un reflejo de los valores de la Edad Media, pues fue la plena Edad Media, pero es tan hermosa que ya prefigura el Renacimiento, junto con Petrarca y con el de Camerón, Boccaccia. Bueno, entonces, este es símbolo religioso. A mí me parece, solo a mí, porque reflexiono al respecto, que exactamente nosotros llegamos a un momento de la vida en el que hay que decir quién soy yo, me conozco, qué he hecho de mi vida, ha valido la pena o no, he tenido oportunidades y de tenerlas las he aprovechado, tengo el temple, la voluntad, la mística para aprovechar eso que se me ha puesto por enfrente, que me ha dado la Moira. Tal vez he confiado en la Moira, en el azar, en la suerte, en Dios o en mí mismo. ¿Qué he hecho de mi vida? Es lo que se plantea en primera persona, digamos el Dante, aunque no es Dante, bueno, es Dante, que estoy en una selva oscura. Estos tres animales dicen que el pecado, todo esto estilo Edad Media y pensamiento mágico, y yo me imagino que son todas esos peligros que nos vuelven la atención hacia otro lado para que no estemos mirando cuál es nuestro proyecto de vida y cumplirlo si tenemos el temple, como les digo. Entonces, allí están esos peligros y nos lleva Virgilio. Virgilio, para mí, allí en esta semejanza, es el espíritu que nos salva de la selva oscura, que nos salva de esas fieras, que nos salva. Estos han sido tragados por las fieras, la pura mediocridad. Estos no tienen un Virgilio que los saque de la selva oscura y los lleve a donde lo llevó Virgilio. Lo dejó hasta la orilla del purgatorio, y de allí en adelante la guía para caminar por el cielo fue Beatriz, el amor de Dante. Entonces el amor convierte cualquier sitio en el paraíso. Acuérdense de Adán, donde Eva estuvo el paraíso. Entonces es exactamente el recorrido de nuestra vida, comenzando con una selva oscura, siguiendo con un infierno que es el de todos los días, en donde tenemos que decidir. Acuérdense, la verdad los hará libres, dice Jesús. Pues sí, pero no queremos los mexicanos, en la mañana me refería a esto, no queremos la verdad, porque nos haría libres, y la libertad se la daríamos enseguida al PRI, se la daríamos a la Iglesia Católica, se la daríamos a la tele, como de hecho lo hacemos. En cambio, lo único que vale es dárselo a las chanchiverío, allí sí vale la pena. Bueno, entonces ahí tienen como la mentira, el tener que decidir todos los días, teniendo nuestra guía, nuestro guía, que es el Espíritu, Virgilio. Él nos saca de este infierno, pero cada día, con el solo hecho de tener que decidir, estamos en un infierno, porque decidir tiene un sentido de responsabilidad bárbara, y cuando nos equivocamos es un infierno. Ahí está
Dante haciendo su recorrido terrible para luego llegar al cielo con el amor, con su amor que es Beatriz. Entre paréntesis, el peor de los 9 círculos, que también la mitología mexica tenía 9 cielos. El peor de todos los círculos es el de los traidores, en donde está Judas. Y si yo le pregunto a un griego antiguo, va a decir, allí está también Efiantes, el que dio el paso por las Termópilas a los turcos para que llegaran a persas para que llegaran a Tierra Santa, que es la de Grecia. Entonces, esto es lo que hay que reflexionar, y a esto se refiere el relato del día de hoy, que ver que algunos queremos el telar, la tela y la tejedora, pero tenemos los ímpetus para lograrlo, y se dice que hay 3 cosas que una vez lanzadas no se pueden recoger: la flecha, una palabra o una oportunidad que da la vida. Una vez que la flecha es lanzada, ya no la podemos detener. Una palabra vituperosa contra alguien, el agravio allí está, ya no podemos desdecirnos. Y una oportunidad en la vida que no hemos conseguido. Estamos enfrentados todos los días a la vida, a la muerte, al amor, a la eternidad. Esa autocrítica que a cualquier hora de la vida, muy jóvenes, muy viejos, siempre hay una medianía, siempre hay un momento en el que hay que hacer esa reflexión. He aprovechado mi tiempo de vida, no lo he aprovechado, llegaré a tener nuevas oportunidades. Esto es que cuando uno ya perdió años, no se pueden recuperar, y allí está la imagen que me parece exacta del peoncito adelantando una sola casilla. Pero nunca, nunca un peoncito puede retroceder, nunca. Come de lado y sigue avanzando casi siempre para la muerte. Nunca puede retroceder. Un día en nuestra vida es un pasito de una hipotética casilla. Un día. ¿Qué fue de mi vida? Hay un hombre, un personaje en la película Solas, estupenda si no fuera porque está hablada en castellano, sin subtítulos, castellano de España. Espléndida película que no se entiende porque está hablada en español. Bueno, allí hay un hombre como de 70 años que después de una escena dramática anda buscando no sé qué, creo que anda buscando, y escribe y no lo toma, no le da beligerancia a su propia memoria, y escribe y esperamos a que termine. De nada sirve, hombre, óigalo, no escriban. Cuando les dé, allí está, conferencias, pláticas sobre teoría política, allí sí se van a escribir, allí va al cerebro, aquí no. Bueno, entonces, esto ¿qué es lo que les estaba diciendo? Solas. Española, solas. Hay un señor como de 70 años, les digo, termina una espléndida escena dramática en la que se ofrece él ser el abuelo del niño que está por nacer, con tal de que no haya aborto. Ser el abuelo es un vecino, y de pronto dice, le dice a la joven embarazada, sabía que voy al súper todos los días, ya no me atrevo a comprar la comida de 3 días. Y luego empieza a amanecer después de una noche tormentosa de diálogo,
empieza a amanecer y dice, un día más que nos regala Dios. Quiten el pensamiento mágico si así quieren, pero un día más y hay que aprovechar este día. Eso me parece muy ilustrativo. Entonces, por último, yo recreo una leyenda muy distinta. Hay un maestro surfi y hay un discípulo que no tiene mucha espiritualidad y quiere hacerse rico y le dice el maestro, mira, ¿ves toda la orilla del mar? Aquí hay arena, acá hay piedras, pedruscos. Una de estas piedras es magia, es mágica, es extraordinaria. Tú traes una muñequera de bronce, de cobre, toca con las piedras y de pronto te vas a encontrar la piedra filosofal que al toque con tu anillo, con el brazalete, se va a convertir en oro y así haces tu riqueza. El joven empieza, le dice el maestro, fíjate, los bosques hermosos, las flores, el mar, las mujeres en bikini, el mono y así más, mono bikini. Disfruta y al mismo tiempo estás tomando una piedra a otra y de pronto el brazalete, ¿cómo dijo que se llamaba? El brazalete se va a convertir en oro. Y ahí va el jovencito ahí va. Por buscar, ni cuenta se da de que existe el mar, ni las flores, ni el bosque, ni el sol, ni nada, ni las mujeres, y así llega a ser viejo. Ya dice, ya no puedo más, y bien viejo, dice, ay, muere, ya no voy a buscarlo. Y ve que lleva de oro el brazalete, ni cuenta se dio a qué hora. No, pero eso sí no es de risa. Ni cuenta se dio a qué hora había logrado ese milagro por la rutina, ya no vivía, no observaba, no alentaba, ya se había convertido aquello en una rutina, ya ni siquiera se daba cuenta de lo que había logrado, convertir el plomo en oro. Aquí los de Nueva Izquierda, el plomo lo hacen plata, no llegan a oro, pero pues tanta plata llega a ser oro. Todos dialogan con el gobernación, plata o plomo, pues plata. Entonces, el tipo llegando a la ancianidad se dio cuenta de que su brazalete era de oro y no supo a qué horas colocó la piedra indicada. Algo de eso hay en este relato que me parece ilustrativo. Miren ustedes, se llama La Torre. En la época de las grandes invasiones, un joven y rico ciudadano llamado Giuseppe Godrin se construyó en las lides septentrionales de la ciudad una altísima torre con una habitación en la cúspide para pasar en ella la mayor parte de sus días. Desde ahí arriba podía dominar un largo tramo de la carretera que llevaba al norte, en dirección a las montañas por donde pasaba la frontera. Muchos pueblos belicosos y nómadas recorrían entonces el mundo llevando la guerra, las matanzas y la destrucción. Pero la más temida de todas era la horda de los saturnos, contra los cuales ningún ejército regular reclutado en defensa de la patria había sido capaz de oponer resistencia. Pues bien, Godrin, desde su más tierna infancia, qué terrible lugar común, vivía agobiado por este temor y por eso se había hecho construir la torre para poder ser el primero en dar la alarma. El arma más peligrosa de los saturnos era en efecto la sorpresa.
caían sobre las ciudades imprevisiblemente a galope tendido, y ni siquiera a las milicias más aguerridas les daba tiempo de formar filas. En cuanto a las murallas de la ciudad, aquellos bárbaros eran maestros en escalarlas, por altas y lisas que fueran. Gracias a la visibilidad que se disfrutaba desde la cúspide de su torre, Godrín no solo sería el primero en señalar oportunamente la incursión, sino que habría podido prepararse para combatir, eso es lo que decía, con gran antelación sobre todos los demás. Para ello había adquirido una gran cantidad de armaduras, espadas, lanzas, trabucos y culebrinas, y en el patio subyacente a la torre, 3 veces a la semana hacía adiestrarse a la numerosa servidumbre en el uso de las armas. La gente, cuando la construcción de la torre estaba bastante avanzada y el armazón de la obra ya despuntaba sobre todos los edificios de la ciudad, empezó a susurrar que Godrín estaba algo chiflado. Hacía más de un siglo que los bárbaros invasores no habían dado señales de vida. Los Saturnos, además, eran una historia de la noche de los tiempos, más bien legendaria, y era probable, en opinión de muchos, que ya no existieran. No faltaban los malintencionados. Godrín no se había hecho la torre para poder ser el primero en la batalla, sino para tener el tiempo necesario para esconderse, e insinuaban que se había construido en el subsuelo de la torre un refugio inexpugnable con provisiones de agua y de alimentos más que suficientes para resistir un asedio de varios años. Nadie, no obstante, pudo presentar pruebas. Con el paso del tiempo, sin embargo, se le dejó de hacer caso a las habladurías y las habladurías cesaron. Era una época de paz. La ciudad disfrutaba de una vida próspera y tranquila. Godrín, que pertenecía a una de las familias más importantes, participaba de vez en cuando en las celebraciones y en los festejos de la buena sociedad, pero por lo general llevaba una existencia retirada, sin dejar de escrutar desde su observatorio con un potente catalejo la carretera del norte, por la que solo descendían pacíficos carruajes, carretas de mercancías, rebaños de ovejas y solitarios caminantes. Por la noche, cuando las tinieblas lo invadían todo y las observaciones debían ser interrumpidas, Godrín, antes de acostarse, se dirigía a una taberna cercana donde se tomaba unas copas de aguardiente y escuchaba las anécdotas de los viajeros que estaban de paso. Así transcurrieron los años a una velocidad terrible, y Godrín un día se encontró con que era ya viejo y que para subir los 438 empinados escalones de su torre tuvo que ser ayudado por sus criados por primera vez. Con las fuerzas también habían empezado a flaquear su espíritu emprendedor y sus esperanzas juveniles y hasta sus viejos temores. Transcurrían días enteros sin que ni siquiera se acercase al catalejo orientado desde tiempo inmemorial hacia la carretera del norte. Pero una noche, mientras desde un rincón de la taberna prestaba oídos a un forastero, un tratante de caballos que contaba maravillosas historias de países extranjeros le dio un vuelco al corazón, porque aquel en un determinado momento dijo: sí, ya me acuerdo, todavía era yo un niño, fue el mismo año en que llegaron aquí los Saturnos. Godrín nunca intervenía en la conversación, pero esta vez no pudo contenerse. Perdone, señor, preguntó, ¿cómo ha dicho? El otro le miró desconcertado. Eso, el año de la invasión de los Saturnos, y reanudó sin más su relato. Godrín se hallaba demasiado sorprendido para atreverse a seguir haciendo preguntas.
Por otra parte, ¿por qué dar importancia a un fanfarrón de paso? Desde luego había hablado sin ton ni son, confundiendo ridículamente nombres y fechas. Sin embargo, no pudo evitar la sombra de una duda. ¿Cómo se explica que oyendo relatar una invasión de los Saturnos jamás ocurrida, el público del lugar, a quien él conocía perfectamente, al menos de vista, no hubiera dicho esta boca es mía? Así en días sucesivos, como quien no quiere la cosa, fue sondeando el terreno aquí y allá, deteniéndose para hablar de todo un poco con el boticario, con el comerciante de cigarros, con el librero, como no hacía casi nunca. Ninguna pregunta concreta, sino observaciones alusivas dejadas caer como por casualidad, lo que no le reportó más luces, ni en un sentido ni en otro. Decidió entonces ir a visitar a Antonio Calvas, su anciano profesor de griego y latín, personaje bastante venerado en la ciudad por su sabiduría y sensatez, considerado casi como un oráculo y consultado en los momentos más graves por los mismos gobernantes del Estado. Desde que terminó sus estudios, Godrin no había vuelto a hablar con él, y desde hacía algún tiempo tampoco le veía, señal de que el prohombre, en las postrimerías de la vida, ya no estaba en condiciones de moverse. El anciano acogió a Godrin con benevolencia. No pareció asombrarse del motivo de su visita, al contrario, parecía estar al corriente de todo. Tú nunca has venido a ver a tu viejo profesor, le dijo, y sin embargo no por ello te ha faltado mi cariño, y he seguido tus pasos desde lejos. Pobre hijo mío, sí, los Saturnos vinieron, esos que te han dado tantas tribulaciones, vinieron, pasaron y se fueron. Pero profesor, aquí en la ciudad desde hace al menos 65 años, desde que yo nací, los Saturnos vinieron, continuó impertérrito el venerable anciano, y tú, pobre hijo mío, allí en la cúspide de tu vana torre, no te diste cuenta de nada. Los habría visto llegar por la carretera del norte, no vinieron por la carretera del norte, ni tampoco por la del sur. Salieron en silencio de las entrañas de la tierra, saquearon, devastaron, y tú, pobre hijo mío, en tu respetabilísimo egoísmo, no te diste cuenta de nada. En cualquier caso me salvé, ¿no?, dijo Godin, herido en su amor propio. Los Saturnos vinieron, saquearon, se marcharon, pero otros vinieron después. Otros Saturnos siguen viniendo cada día, asaltan, saquean, devastan y se marchan. No arremeten con la caballería por las calles y plazas, trabajan dentro de cada uno de nosotros y siembran la destrucción a poco que nos descuidemos. Pero tú nada, también a ti te han asaltado, también a ti te han devastado, y tú no te has dado cuenta porque mirabas en otra dirección, a aquella estúpida carretera del norte, y ahora eres casi viejo, pobre hijo mío, y así has desperdiciado toda tu vida. Miren qué ilustrativo resulta el relato acerca de esta precaución de quien está viendo para otro lado, quiéralo o no, está dando el cuerpo a la mera realidad y está mirando hacia un lado en donde no hay nada, no sucede nada. Este hombre desperdició toda su vida, todo su proyecto de vida estéril, egoísta. Y allí tienen como si el Dante bajó al infierno, pero guiado y defendido por el Espíritu,
aquí este Godrín estaba siendo asaltado por todos los problemas por los que tiene uno que pasar en el infierno, que es su vida, pero tiene al Espíritu y ni cuenta se dio. Aquí está la diferencia entre el mediocre y el hombre de ideales. Los que han tenido ideales los han cumplimentado, se quedó nada más en teoría. A estas alturas vale la pena hacer ese ejercicio de autocrítica. Y aquí no lo voy a decir, pero cae muy al pelo. ¿Cómo se llama el poema? Hola. Igual que los cangrejos. Sí, igual que los cangrejos. Apiádate de mí, quiero pedir piedad a alguien, voy a pedir perdón al primero que encuentre. Y todo lo que dice la Divina Comedia y lo que dice el relato, soy una piedra que rueda porque la noche está inclinada y no se le ve el fin. Me duele el estómago y el alma, y todo mi cuerpo está esperando con miedo que una mano bondadosa me eche una sábana encima. Esto lo pudo haber dicho Godrín, esto lo dice cualquiera que de pronto despierta y dice, tengo 25, 35, 40, 70 años, ¿y qué he hecho de mi vida? ¿Cómo me visualizo? Si miro para atrás, ¿qué he sido? ¿Qué he hecho? Si miro hacia adelante, ¿qué puedo ser y qué puedo hacer en las condiciones en que he vivido y con el temple, la determinación, la imaginación, la sensibilidad que tenga como para lograrlo? ¿Cómo me veo junto con mi familia de aquí a unos años? He tenido éxito, he tenido fracaso. ¿Qué soy? Acuérdense, igual que los cangrejos heridos que dejan sus propias tenazas sobre la arena, así me desprendo de mis deseos, muerdo y corto mis brazos, derribo mi esperanza, me arruino, estoy a punto de llorar. ¿En dónde me perdí? ¿En dónde vine a habitar mi casa? Tan parecido a mí que hasta mis hijos me toman por su padre y mi mujer me dice las palabras acostumbradas. Todo esto es el horror de quien acaba de descubrir que su vida se perdió irremisiblemente. Me recojo a pedazos, a trechos en el basurero de la memoria y trato de reconstruirme, de hacerme como mi imagen. Ay, nada queda. Se me caen de la mano los platos rotos, las patas de la silla, los calzones usados, los huesos que desenterré y los retratos donde se ven amores y fantasmas. Y luego viene el apiádate de mí. Los que han perdido, yo intento hacerme tarugo de que no he perdido mi vida en vano, y no hay que perder la vida en vano, porque miren, lo dijo alguien junto al cual somos oruguitas en materia de inteligencia, sensibilidad y arte poético. ¿Con qué he de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Qué manera en unas cuantas líneas de decir, hay que trascender, hay que dejar memoria nuestra sobre la tierra, y es Nezahualcóyotl. Cuando dice venimos a vivir, lo dice en presente. Si lo dijera en pasado, diría vinimos a vivir. Lo dice en presente, venimos. Fíjense en qué forma sintética dice uno, tengo que trascender esta vida tan corta que dice Job, se fue como la lanzadera, los años se fueron como la lanzadera del tejedor. ¿Con qué he de irme?
es decir, con qué recuerdos de mi persona me voy a ir, con qué satisfacciones, con qué he de irme. Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Si alguien pudiera decir, es lo mejor, es lo más valioso. ¿Qué diera Slim por dejar flores y por dejar cantos? Y miren este par de poemas que habla de lo que se pudo ser y no fue, como La Torre de Godrín, el que pudo haber hecho esto y no lo hizo. Dos poemas, noten ustedes, como les he estado diciendo, lo que es la poesía auténtica, la que no lo es, la profundidad y la no profundidad, el lenguaje metafórico, el que no lo es. Primero, esto que es bonito, pero no tiene la profundidad del otro. El otro es de López Velarde, miren. Recuerdo una plaza triste, no sé en qué vieja ciudad. Tenía una fuente rota con gárgola de metal, un banco para el amor, 2 bancos para olvidar y un cupido mutilado sobre tosco pedestal. Recuerdo una plaza vieja, no sé en qué triste ciudad. Todavía en algún tronco nuestros nombres se leerán. Una plaza como tantas en una ciudad vulgar, y en ella un día a mi lado pasó la felicidad. Ahí tienen ustedes, uno la dejó pasar y para nunca más. Pasó la felicidad y uno estaba mirando para otro lado, hacia el lado norte con un catalejo y a ver qué. Ahora este condenado poeta de grandes, lo mismo pero con otras palabras. Fíjense la tristeza de los que dejaron pasar la oportunidad. Se llama y pensar que pudimos, y pensar que extraviamos la senda milagrosa en que se hubiera abierto nuestra ilusión como perenne rosa, y pensar que pudimos enlazar nuestras manos y apurar en un beso la comunión de fértiles veranos, y pensar que pudimos en una onda secreta de embriaguez deslizarnos danzando un vals sin fin sobre el planeta, y pensar que pudimos rendir la jornada desde la sosegada sombra de tu portal y en una suave conjugación de existencias ver las cintilaciones del zodíaco sobre la sombra de nuestras conciencias. Lo mismo de la Plaza Vieja en una vieja ciudad, de la Plaza Vieja, sí, en una vieja ciudad, pero con otras palabras. Y pensar que pudimos en una onda secreta de embriaguez deslizarnos balsando un vals sin fin por el planeta. Una manera de decir dos juntos en amor. Y pensar que pudimos al rendir la jornada, esto ya es la vejez, y pensar que pudimos al rendir la jornada desde la sosegada sombra de tu portal y en una suave conjunción de existencias ver las cintilaciones del zodíaco sobre la sombra de nuestras conciencias. Nada más con que se quede y pensar que pudimos, que se quede en nosotros esa amargura absoluta, y pensar que pudimos. Pero hay que ver que todavía, si se tiene determinación, todavía es tiempo, todavía tenemos vida. Decía en una novela espléndida de Pirnia, un anciano a una anciana de vez en cuando desde su cuarto iba con una vela tembloroso. Natasha le decía, estamos vivos todavía. Bueno, pues estamos vivos y váyanse a comer ustedes que pueden, que tienen y que tienen con quién.
yo solo en mi alma voy a aferrarme a mis huevitos porque es lo único que se hace. Vámonos, gracias.